Buenos días a todos. Lo primero, dar la enhorabuena por el nivel de las exposiciones previas, a ver si estamos a la altura, y agradecer al Consorcio Aeronáutico Gallego en esta tercera edición, la tercera bala vencida, a Enrique y Jennifer, que daros las gracias por la invitación y por poder estar aquí con todos vosotros. Empezamos con oportunidades sí, y ese sí lo vamos a interpretar de dos formas, lo quiero repetir de dos formas. Un sí como una afirmación y un sí de una forma condicional. Sí, mejoramos. Me imagino que alguno me ha preguntado, Aciturri, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? Un segundo, somos un Tier 1 a nivel nacional, somos ahora unas 1.500 personas, 350 millones de dólares de facturación, unos 305 millones de euros de facturación. Reciente, vamos a decir, muchos lo preguntáis, Alexis, Aciturri, a día de hoy son dos empresas distintas, pero hay un plan de integración que Dios mediante concluirá allí por el año 2022. Y tenemos presencia de centros de fabricación por toda España. Lo vemos en el producción, vamos a ir muy rápido. Tecnología de mecanizado de materiales metálicos, metales. Y tenemos dos divisiones, la parte, digamos, metálica de las estructuras y la parte de aeroñes, que es uno de los proyectos que arrancó el año pasado como una de las grandes novedades, fabricación de materiales compuestos en las plantas de compuesto de Valladolid y de Madrid, nuestro centro de excelencia de montaje en Sevilla y un centro de fabricación en Oporto, donde combinamos tecnologías de fabricación de metal y de compuesto. Presencia global, pues donde distribuimos, fabricamos a nivel, vamos a decir, península, y distribuimos a lo largo de todo el mundo, a lo largo de prácticamente todos los clientes de las estructuras y muchos de los clientes de motor. Volvemos a las oportunidades. Yo creo que durante toda la jornada de hoy todos habíamos contado muchas oportunidades. Aquí vamos a ir a los datos. Datos que están encima de la mesa y que todos coinciden. Los dos grandes tractores a nivel mundial, que son Boeing y que son Airbus, aquí coinciden. Algunas cosas, los modelos de fabricación no coinciden, pero los datos sí. Estamos hablando de que de aquí a los siguientes 20 años hablan de que hay que fabricar entre 37.000 y 42.000, 43.000 aviones nuevos. Y otra cosa que he oído, creo que ha sido Santiago, la palabra resiliencia. Aquí la he incluido también. No sé dónde se pone el láser, aquí. Es un negocio que cada 15 años ha demostrado desde el año 65, 67, que cada 15 años multiplica por 2 el volumen de pasajeros y el volumen de fabricación anual de aeronaves que hay en este sector. Por lo que podemos decir que es un sector que, a pesar de las crisis que ha habido, no la sufre, tiene otros ciclos distintos y no está tan afectado. Por lo que, a nivel de oportunidades de mercado, todos las tenemos. Luego también citar, luego lo veremos, hay un cambio claro del centro de gravedad de este sector. Este sector estaba muy concentrado en la parte América, zona europea, pero el centro de gravedad se está moviendo mucho hacia la zona asiática. También muchos de mis contertulios lo han comentado, la zona de Asia, la zona de Oriente Medio, Sudamérica. Luego hablaremos de qué cosas necesita la cadena de suministro para esto que ya es una realidad, no es algo que puede pasar. La evolución que hablamos de fabricación. Estamos haciendo hoy en torno a la fabricación de 1.500 aeronaves a nivel mundial. Pero los datos y nuestros grandes OEM están hablando de que tenemos que llegar a 2.000 unidades al año. Si echamos las cuentas de dos back negativa y una parte positiva, pero vamos a quedarnos con la positiva. Una empresa que pueda crecer, que pueda ser más grande, que se pueda concentrar más trabajo para ganar en la eficiencia. Reducción de proveedores, va muy unido al punto de políticas de concentración. Nuevas tecnologías. La semana pasada en el de hace 4 años vimos la adictiva. El de este año, la adictiva es ya un hecho de una tecnología que en el futuro avión de desarrollo, futuro 737, el futuro A320 va a estar ahí. Los grandes clientes como Boeing o como Airbus ya están certificando procesos, certificando fabricantes para sustituir una forja y hacerlo un material aditivo con tecnologías tipo One en titanio que reduzcan costes, que reduzcan lead times,
que reduzcan sobre todo costes de industrialización y de no recurrente. El I+D hoy en día es una oportunidad. Estamos todos trabajando en el futuro avión, en el futuro. Hay proyectos como el Clean Sky, que también se ha citado, donde estamos trabajando en tecnologías que hagan el avión más eficiente, con desprendimientos de capa límite que hagan el avión más eficiente, con reducciones de consumo, menor ruido. Ahora sí que es verdad, lo hablaba con algún compañero vuestro, es verdad que los proyectos de I+D hoy en día son una castaña, porque hacemos un prototipo. Pero si no apostamos hoy, no tendremos el trabajo dentro de 4, 5, 6 años. Estamos en un sector donde la inversión hoy se retorna a muy largo plazo. Hay que aguantarlo, es verdad, pero si la apuesta no la hacemos hoy, dentro de 4, 5, 6 años no podremos estar en disposición de entrar en esos programas del futuro. Brexit puede ser otra oportunidad. Hay distintas políticas a nivel de empresas, de actoras grandes. ¿De qué pasará? ¿Qué harán? Puede ser una oportunidad para los que estemos aquí. Y el punto final, muy importante, todo esto al final es, tenemos que estar preparados para los siguientes programas del futuro, que ahora no están. No hay programas como un 350, como un 787 a día de hoy, pero van a llegar en los siguientes 5 o 10 años y tenemos que estar preparados. Hasta aquí hemos hablado de las oportunidades de mercado, de productos y por qué pueden venir esas oportunidades. A partir de ahora voy a llevaros los pies a la realidad de qué es lo que necesitamos en una cadena de suministro. Muchas de estas palabras ya las habéis comentado muchos de vosotros. Necesitamos profesionalización en la cadena de suministro y pongo ahí en pequeñito algo que luego uniremos en el cierre de la presentación que os voy a hacer. Muy unido al conocimiento. Habéis hablado muchos de vosotros en Querétaro, necesitamos conocimiento, en la universidad necesitamos conocimiento. Profesionalización unido al conocimiento. Necesitamos innovación y mejora, que está muy vinculado con la actitud y las habilidades de todos y cada uno de nosotros. Necesitamos crecer y evolucionar. Hemos hablado antes de que necesitamos empresas con tamaño, con capacidad financiera y con más volumen. Y necesitamos la internalización. Creo que ha habido una hoja que me he saltado, que es esta. El tipo de proveedor que necesitamos en la cadena de suministro en este sector. Empresas cada vez más grandes, con más tamaño y capacidad financiera para poder absorber los programas, con eficiencia productiva, es el reto, ser cada día más eficientes y trabajar en la mejora continua y diaria, ser diferentes, es dura, pero tenemos que estar todos los días pensando en la mejora, todos los días. Hay que dedicarle tiempo a ver cómo hacemos las cosas mejor, no a justificar por qué no se pueden hacer. Es una frase que utilizo mucho con muchos algunos no lo habréis oído, pero con muchos de nuestros suministradores. No quiero proveedores o partners en la cadena de suministro que dediquen tiempo a explicarme por qué no se puede hacer. No, esa filosofía en este sector, en este mercado, hoy en día no funciona. Necesitamos gente que piense cómo lo puede hacer para conseguirlo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser los mejores. Y dejemos de pensar en las estrategias, en qué hace el de al lado, en qué hace la competencia, en qué voy a hacer, en qué quieres que haga. No. Todos y cada uno de nosotros en la cadena de suministro tenemos que estar pensando todos los días cómo puedo ser el mejor. Si cada uno de nosotros pensamos cómo vamos a ser los mejores, tranquilos, que demostraremos ser eficientes, competitivos y el trabajo vendrá, pero siempre pensando en la mejora. Competitivos. Si somos competitivos, la oportunidad llegará. Es el titular. Recomendación. Menos planes estratégicos, menos ver al de al lado. ¿Soy bueno en hacer esto? No lo sé. ¿Se puede mejorar? Sí, a por ello. Pero preocuparos de ser competitivos, nada más. Y a partir de aquí, solo voy a dar 4 hojas con una serie de reflexiones que cuando las veáis diréis, joder, esto es básico, ya, pero en el día a día sé que nos cuesta a todos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Y aquí hay empresas
desde muchos miles de trabajadores hasta pocas decenas de trabajadores. Pero creo que es aplicable a todos, porque si perdemos esto, que es la esencia, entonces, seas grande o pequeño, tendremos un problema, tarde o temprano. Primero, poner las luces largas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que estar pensando en el medio y en el largo plazo. Que el día a día es muy, perdónenme la expresión, jodido. Pero si no estamos pensando en lo que vamos a hacer dentro de 2 o 3 años y tenemos claro lo que vamos a hacer, no salimos del día a día y nos podemos encontrar un problema a futuro. Y ahora, esto es la llamo la filosofía del luces largas. Voy a daros unos 6-7 consejos de centrarnos en los procesos. Estoy hablando de la mejora. Habré dicho la palabra mejora ya 25 veces. La clave de la mejora, los procesos. Crear procesos en flujo continuo. Que salgan los problemas. Luego hablaremos. Y cuando salga un problema tenemos que ir todos con las botas de seguridad a resolverlo. Todos. Desde el de más arriba hasta el último de la organización. Usar procesos tirados, le llamamos aquí pull. Tirar. Entregar a clientes internos incluidos lo que necesitamos. Estoy cansado de excusar, es que mi lote de fabricación es 35. No, nuestro lote de fabricación es lo que nos pida el cliente. Si Airbus necesita fabricar 60 aviones al mes o Boeing necesita hacer 60 737 al mes, hay que fabricar 60 aviones, no 150. Y si nos pide que hay que hacer un beluga, pues hay que hacer un beluga, no 3. Tenemos que cambiar mucho la forma de pensar en este sector. Todo esto va unido a alisar las cargas. O sea, y esta parte del alisamiento va muy unido a los lotes que llamamos, los famosos lotes. Es que hago un lote, pico, bajo. No, tenemos que alisar la carga, tenemos que ser lo más estables posibles. Centrarnos, seguimos con los procesos. Reforzar la cultura de parar a resolver problemas, lo he citado antes. Vital. Hay que hacer las piezas bien y a la primera. Y si una pieza no sale bien, se para el proceso. Se para. No se entrega, pero se para. Se trata de hacer piezas bien, no de hacer muchas a medias o unas cuantas mal. Todas bien. Se para. Y lo tenemos que hacer todos, vuelvo a lo mismo, desde la más arriba de la dirección hasta el último operario que está poniendo el remacho o aplicando un sellante. Necesitamos trabajar con estándares. Vital, la mejora va unida al estándar. ¿Qué es el estándar? Pues el estándar es algo muy sencillo que lo dejo escrito en una cara de una hoja nomás y sabemos que se hace así. Y lo hace así, desde el primero hasta el último, todos igual. No puede ser que para aplicar un sellante de una pieza haya 5 operarios y los 5 lo hagan de forma distinta. No puede ser. Todos lo tenemos que hacer de la misma forma. Tenemos la primera obligación para trabajar en la mejora es definir los estándares de nuestros procesos. Y estamos hablando de procesos productivos y luego nuestras empresas tienen muchos otros procesos que no son productivos. Proceso de selección de personal, un proceso de compra, de aprovisionamiento, de recepción de almacén. Todos esos procesos tienen estándares y hay que ponerlos por escrito. No solo estoy hablando del proceso de mecanizar una pieza en 5 ejes, o de hacer un recanteo, o de hacer una pieza de compuesto. No. Todo tiene que tener un proceso y un estándar. Trabajar en la gestión visual, que las cosas se vean. Las herramientas, los sistemas y la tecnología 4.0, muy bien. Pero si todo es visual y no necesitamos nada, mejor. Y lo unimos con la tecnología. La tecnología hay que saber utilizarla. Poner tecnología a un proceso cuando no tenemos claro el estándar es un tiro en el pie. Primero hay que cerrar el proceso, hay que tenerlo estándar y luego le ponemos la tecnología que nos aporte. La tecnología por sí misma no tiene sentido. La tecnología con un sentido sí. Y usar tecnología eficiente. Hay el ejemplo del chupete que todos conocemos. No, vamos a poner esto, no. Algo probado, testado. Hemos hablado de los procesos, hemos hablado de las luces a largo, vamos a hablar de las personas, también lo hemos citado.
en este sector, y cada día más hablamos de procesos largos, de formaciones largas, de certificaciones. Las personas son el pilar de todas y de cada una de nuestras compañías. Las inversiones multimillonarias las necesitamos, pero si las personas no sirven para nada. Tenemos que trabajar en cultivar líderes, cada uno a nuestro tamaño. No solo los que estamos aquí, sino que cada día tenemos que tener más líderes. Y cuantos más líderes tengamos en nuestras compañías, mejor va a ser nuestra cadena de suministro y más oportunidades vamos a tener. Tenemos que transmitir esa cultura. Yo utilizo mucho también una frase de que hay que pregonar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Lo decía también de Querétaro, una frase que me ha gustado mucho, que es ser persistentes y coherentes. Yo creo que ha indicado. Que ser coherentes con lo que se dice y hay que ser persistentes. Y todos los días hay que estar ahí. El trabajo de la mejora es así, hay que estar todos los días. Os invito a que os metáis aquí en YouTube, este vídeo es muy gracioso, de líderes en la carreta, pues aquí se ve, hay que ayudar a trabajar en equipo, pues aquí se ve el que empuja, el que frena el carro, el que de vez en cuando le das un poco con la mano para ayudar a la carreta, el que está subido y ya ni empuja ni se mueve, y el que está pensando, el que está echando ahí una mano al otro, pero no llega. Este vídeo es muy representativo. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar en equipo. El éxito viene de trabajar en equipo, muchas ideas. Tomar decisiones consensuadas, mejor que aisladas. Es también otro gran reto que tenemos que tomar en la cadena de suministro. Trabajar en equipo. Todos. Estoy hablando en el sentido vertical, en la cadena de suministro, y en el sentido transversal en cada una de nuestras organizaciones. Respetar a tus proveedores y ayudarles a mejorar. Si hablamos de que uno de los pilares importantes es el respeto a las personas, con la cadena de suministro con nuestros partners, exactamente igual. ¿Hay que exigir y poner retos muy ambiciosos? Por supuestísimo que sí, porque tenemos los grandes OEMs que nos exigen todos los días. Y con retos difíciles, consiguiéndolos, ganaremos cada día más respeto mutuo. Los retos fáciles, donde se gana mucho dinero y se trabaja poco, yo en mis 20 años de experiencia en la aeronáutica no los he conocido. No sé si hace 40 o 60 los hubo, pero a día de hoy eso ya no existe. Y por último, trabajar en la causa raíz. Ir a ver el taller. Aquí mucha filosofía Kaizen, mucha filosofía japonesa. Esta frase a mí me gusta mucho. No pensar con los ojos, no ver con los ojos, sino ver con tus pies, pisar el suelo. O no pensar con tu cabeza, sino pensar con tus manos, tocar el gemba. El gemba de los japoneses es el taller, el centro de producción. Todos tenemos que estar ahí metidos para resolver un problema o para avanzar. Tomar decisiones con reflexión e implementarlas. No hay que estar 7 años para tomar una decisión, pero antes de tomar una decisión tenemos que pensar, usar los datos, que para eso los tenemos, y tomaremos mejores decisiones de más calidad y con menos riesgos. Y el objetivo de todo esto, dentro de ese proceso continuo de resolución de problemas, es intentar llegar a tener organizaciones que su día a día es el autoaprendizaje. La mejora continua lleva a una organización con autoaprendizaje. Y la mejora no depende del gerente o del responsable de la planta, depende de los N trabajadores que tenga cada una de las empresas de la cadena de suministro. Mis consejos. Habréis dicho, esto está chupado, esto es muy complicado, pero es sentido común. Otras claves para generar oportunidades. Yo esto es lo que llamo regar cada uno en nuestra parcelita. Todos tenemos nuestra parcela, nuestra área de actuación. Estos son ejemplos que hacemos en nuestra empresa. Promocionar a 36 chavales entre 8 y 15 años para desarrollar la inquietud tecnológica, hacer piezas de impresión 3D, ayudarles a programar, participar en la First Lego League a nivel nacional, ayudar a programar, ayudar a emprendedores en nuestro ámbito regional, gente que quiere empezar, echar una mano desde nuestro, no sé si mucha o poca experiencia, pero echar una mano, ayudar a tener mejores hábitos de salud, ayudar a la fomentación del deporte en la sociedad,
ayudar a los temas culturales. Todos a nuestra escala podemos hacer algo. Hoy cuando nos metamos a la cama y nos levantemos, a ver si mañana regamos un poquito más nuestro jardín, que todos tenemos nuestro pequeño área de actuación, uno más grande y otro más pequeño. Y ya concluimos. Muy bien, Jennifer, ¿no? Hablamos antes de profesionalización unido al conocimiento, de eficiencia mejora unido a las habilidades de la actitud. Habilidades tenemos que tener, y muchas. Lo de solo centrarnos en un tema, pues, hay gente que lo puede hacer, pero es complicado, soy consciente, pero todos tenemos que hacer muchas cosas, y cuantas más sepamos hacer, mejor. Y en este sector necesitamos tener muchas habilidades. No nos podemos enfocar en, no, yo solo hago esto. No, tenemos que dar un servicio. Conocimiento, unido a la parte de la profesionalización. Es un hecho, los aviones vuelan porque hay un conocimiento, nos lo ha explicado muy bien antes Santiago, unos elementos finitos, unos cálculos estructurales, que si un fuselaje de doble burbuja, el avión supersónico, necesitamos conocimiento, no hay más. Esto no vuela por ciencia infusa, hace falta un conocimiento. Vital. Y en la cadena de suministro yo creo que es algo que ha mejorado mucho en los últimos 5 o 10 años, pero nos queda todavía mucho por recorrer. Actitud. A mí es clave, que va muy unido al servicio. Podemos tener conocimiento, podemos tener habilidades, podemos tener muchas cosas, pero sin actitud no vamos a llegar a ningún lado. Vuelvo a repetir la frase. Dedícale tiempo a ver cómo lo puedes hacer, no a explicarme por qué no puedes hacerlo. De los de la segunda, no valen en este sector. De los de la primera parte, sí. Y la parte del compromiso. Esto es mi gráfico. Necesitamos no solo involucrarnos. La gallina se ha involucrado, ha puesto el huevo, pero vive feliz. Mañana pongo otro y solucionado. Necesitamos compromiso. El cerdo sí que se ha comprometido. Se ha pegado un tajo en la pierna y ahí está. El bacon en el plato, con el huevo de la gallina. Este sector, que sabemos que es de muy medio y largo plazo, necesitamos todos compromiso. Dentro de nuestras organizaciones, vuelvo a lo mismo, transversalmente y verticalmente en la cadena de suministro. Resumen y conclusión. Necesitamos conocimiento y habilidades. En este sector es vital. Pero si solo tenemos eso, lo único que tendremos son dos bonitos motores que hacen mucho ruido, pero que no van a volar. Necesitamos motores en el avión y necesitamos actitud y compromiso, que son las alas y los estabilizadores verticales y horizontal. El uno sin el otro no puede volar y el otro sin el uno tampoco. Para nosotros, o dentro de lo que pedimos dentro de la cadena de suministro, es estos 4 puntos vitales. Muchas gracias y espero que os haya hecho reflexionar, que es de lo que se trataba.